Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guarevisión, Canal 2 de Digitel. Ya estamos prestos precisamente a lo que es la cita semanal, el reencuentro con los diferentes temas que a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local han acontecido. Cuando hablamos de esas políticas públicas, cuando hablamos de la política electoral, cuando hablamos de todas esas circunstancias que a través de las leyes, las ordenanzas, los acuerdos, pues se tratan en las diferentes corporaciones y lo que es noticia en estos egos. Ya estamos en compañía de Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo El Denunciante y su amigo y servidor Luis Eduardo Ari Jaimes. Pues Freddy, una semana bastante movida, internacional, latinoamericana, nacional y lógicamente local, sí. Todo articulado, ¿no? De una u otra manera. Ya estamos en política y algo más. Luis Eduardo, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación a este gran programa que toca los temas de la política local, nacional, regional y por supuesto internacional, que tendremos que hablar de ese hecho tan importante a nivel mundial que lo han realizado todos los medios de comunicación, pero hecho más importante todavía es el de mañana, ¿no? Que aquellos que todavía tenemos a nuestras mamás, que a veces no las valoramos, ¿no? O sea, a veces, y me meto yo también en eso, porque somos seres humanos que a veces no sabemos ese tesoro tan preciado que tenemos, ¿cierto? Y mañana, pues, se celebra a nivel nacional y en otros países de Latinoamérica, de otras regiones, este Día de la Madre. Entonces, un saludo súper especial, por supuesto, primero a mi mamá, a mis hermanas y a todas las personas cercanas a mí que son madres y por supuesto a todas esas mamás que de allá nos están viendo en política y algo más. Pues Freddy, si bien es cierto que a nivel internacional, a nivel nacional o regional se celebra, ¿no? Sí, señor. Se conmemora todo lo concerniente a esos seres que se nos han ido o a otros que los tenemos a nuestro lado y que pues en algunas regiones cuando hablamos de un día en especial, ¿no? En el caso de este entorno lo celebramos el segundo domingo del mes de mayo, en otras regiones el tercero, en otras regiones el último domingo del mes de mayo. De igual manera, pues a todas las madres, a todas las progenitoras, cordialísimo saludo. De igual manera a nosotros como hijos, a quienes pues el Todopoderoso las hizo que se fuesen por una u otra razón, seguir elevando oraciones, sí, claro que porque sí. el Todopoderoso las tenga ya en su santo reino, y de igual manera a quienes aún la tienen viva, rodearla de afecto, de cariño, de amor, de sentimiento, en fin, en muchas circunstancias donde se puede, y que no solamente si es cierto que es un día en esta región donde la aplicamos, esa celebración, pues debe ser como en muchas circunstancias todos los días. Esa es la frase que siempre utilizamos, y es verdad. Todos los 365, 366 días del año y por los siglos de los siglos, por las décadas de las décadas. Y que sea una fecha especial, porque recordemos que estas celebraciones del Día de la Madre se convierten a veces en actos de violencia, se dispara la violencia, porque es que parece que ese festejo va acompañado de otras cosas, ¿no? Entonces, llevan el regalito de 50.000 y 200.000 en cerveza. O sea, debería ser el contrario, ¿no? 200.000 el regalito y 50.000 de cerveza, para que celebremos tal vez como con alegría y bien festejado. Esos memes que se colocan, dije, por aquí no vengan, si traen el celular todos reunidos acá, a que yo les cocine, a que yo, y todos concentrados. Muchos memes a propósito, es de compartir, y lo que usted dice es cierto. Sí, señor. Hablaba con uno de los comandantes de la policía del área metropolitana. Sí, señor. Y me decía que afortunadamente el año anterior, comparativamente con las cifras, pues había menguado comparadamente con el año 2023, pero que a nivel nacional, infortunadamente, bueno, lo contrario, se dispara, porque cuando hablamos de esa palabra tan grande, ¿no? La tolerancia, ¿no? Sí, señor. De a veces surgen inconvenientes, y a veces en familia, cuando infortunadamente barato un año o se demoran en reunirse, pues surgen a través de consumir algún licor. ¿Se acuerdan por allá de algo? Hay algunos recuerdos, hay algunas situaciones por aclarar de familia, de negocios, y surgen estos inconvenientes y lastimosamente pues se presentan situaciones. ¿Termina dañando el Día de la Mamá? Lastimosamente es una fecha, sí, efectivamente, que está disparada y que ojalá pues
celebremos. Le Acompañemos tengo la al ser más clave querido. para que no pase eso. Ajá. Como lo tenemos nosotros, no es que nosotros peleemos en el hogar, ¿no? Nosotros conmigo somos 6 hermanos, y entonces, ¿qué estamos tratando de cuadrar? Que cada uno la saque un día. Obviamente no se celebre solo el final, sino en el otro y se prolongue. Claro. Entonces tiene 6 salidas y 6 regalos. Efectivamente. Pero Disfruta lo más la importante- mamá. Sí, eso está en el... pero la gran parte de la esencia es compartir. En la ¿no? familia también. Es integrando, Sí, ¿no? también. Pero a veces del detalle individual, pero es importante también. Entonces, de acá, desear a todas las mamis en su santo día, de igual manera, en lo que es esta celebración, un abrazo fuerte, que el Todopoderoso les dé fortaleza, porque hablamos de fortaleza hoy cuando todavía la madre, la mujer sigue siendo cabeza de familia Sí. con esta violencia, porque la tendencia es muchas veces que se va el que hace de hombre ahí en la casa por una u otra razón, muere Mamá, o qué sé yo, es la algo mamá. así, sigue siendo la mujer la responsable de muchos aspectos en lo que tiene que ver. Entonces, este día, cordialísimo saludo a todas las mamis en el Día de la Madre. Pues Freddy, ya en torno a lo que sigue siendo, como usted lo manifestaba, noticia, ¿no? Sí. Venimos ya prácticamente de cerca de 15 días, ¿no? Sí, señor. Casi que 20 días desde cuando muere el Papa Francisco, ¿no? Sí. Aquellas imágenes de quienes estábamos precisamente en lo que era la celebración de ahí en lo que era de la resurrección, ¿no? Sí, señor. De la fiesta de Pascua. La fiesta de Con Pascua. ese mensaje que alcanza a enviar, A enviar. y que fue Sí, señor. noticia internacional en todo, y que fue captada, y que precisamente también el Sí. día anterior, cuando se captó la visita de Marco, el americano, ¿no? El actual Papa. Sí, que lo visitó Sí. el encargado el vicepresidente americano, Ah, ¿no? ok. Que Sí, fue el sí, día anterior, vicepresidente. que Pensé dice que que me hablaba del fue el protocolo. protocolo de lo que tiene que ver de jefe de Estado o de gobiernos, Sí, señor. que lo visitó el día anterior, fue el último, El último. en torno a eso. Pues noticia en torno a lo que fue eso, siguió ya después el cónclave, todo el proceso. Pedagógicamente se conocieron muchas, las mecánicas, ¿no? de todo Sí. ese proceso que tiene el Vaticano en torno a lo que es el Estado más pequeño que existe en el Sí, mundo. señor. De igual manera, cuando la Guardia es el ejército más pequeño, Suiza. 150 que son guardas de Suiza, con algunos requisitos, muchas cosas Sí, señor. que lógicamente a través de los medios de comunicación y que los medios propios del Vaticano publicaron, y que al fin, pues, ya de todo este proceso, Sí, señor. en la cuarta votación, ¿no? Tengo Rápida, entendido, muy el rápida, segundo ¿no? día Sí, señor. de lo que era este cónclave, pues terminó eligiéndose precisamente a Robert Francis Prevost. Prevost. Martínez, ¿no? Sí, Un señor. apellido Ah, bueno, de muy estas. latino. Sí, sí, de claro, aquí, muy latino. como si ¿no? fuera de aquí de Bucaramanga, de Piedecuesta. Fíjese que hay algo particular, ¿no? No Sí, sé, señor. algo característico. Cuando es hijo de dos migrantes, Sí, ¿no? señor, así es. De un francés Sí. y de una Italiana. española. Española, italiana. Sí. Sí, señor. Nace en Estados Unidos y se nacionaliza En Perú. En Perú. En fin, fíjese que es un mensaje, no sé hasta dónde tuvieron en cuenta todo esto lo concerniente a unos temas que venía, por eso hablamos si es el renovador siguiendo el mismo que venía siendo el Papa Francisco o tendencia de conservadora. Sí, señor. Entonces, hasta dónde ese tema importante de los migrantes, ¿no? que es mundial, no solamente cuando hablamos de acá, los latinos con Estados Unidos, pues no es mundial. No sé hasta dónde, pues quienes como cardenales tuvieron ese cuento, la unidad. Tal vez aquí asumamos en algo con base a un medio de comunicación que hablaba que había la posibilidad que dentro de las comunidades religiosas, ¿no? Sí, señor. Que hacen presencia en el Vaticano y que están los cardenales. Esta es la comunidad los agustinianos. Tal vez aquí especulábamos de que de pronto en esas mismas especulaciones se decía que el anterior Papa Francisco era jesuita, ¿no? Y que había la posibilidad de que fuera de la comunidad agustiniana de los Recoletos, y efectivamente salió así. Este tema, mire, pasamos de la madre a otra madre, que es la Santa Madre Iglesia Católica, ¿no? Y es un hecho que a todos nos llena, yo creo que de gozo, los que profesamos
la religión católica apostólica romana, veamos esas lágrimas de la gente, esa felicidad, que uno la comparte, ¿no? Yo precisamente también la compartía, me iban informando por WhatsApp mientras estaba haciendo unas labores y metiéndome en el canal de YouTube para mirar la transmisión y le llena uno de alegría, ¿no? Y muchos hechos importantes frente al nombre de León XIV, que es el nombre que asumió el nuevo Papa de nuestra iglesia, ¿no? Una persona muy joven, 69 años, o sea, yo pienso que este Papa precisamente va a vivir muchos años más en la iglesia. Tal vez por eso apuntan que de pronto es reformista, ¿no? Bueno. Es decir, que puede tener 15, 20 años del papado y que en ese trasegar, pues lógicamente viene la continuidad en algunos temas importantísimos de lo que fue Francisco y otros que lógicamente pues van a estar en discusión ahí. Pero hasta donde hoy yo, tal vez y los mismos medios de comunicación, se especula y se deja a un lado la parte que él es un líder religioso, un líder espiritual de más de 1.400 millones de católicos, ¿no? Cristianos, y que tal vez los medios lo enfocan hacia la parte, si bien es cierto que él ostenta, ¿no? Jefe de Estado. Como jefe de Estado, pero tal vez lo vemos que con base a las que tenemos, las situaciones geopolíticas, ¿no? Sí. De Ucrania, Rusia, de Israel, de igual manera otra que está de los hindúes, de la India. Es que el pronunciamiento de él como jefe de Estado y como jefe religioso. Sí, claro, pero hasta dónde, como se dice, si a veces en la ONU, a veces en otras circunstancias, entonces como que le han dicho, bueno, a ver como mediador. ¿Sí? Este Papa que conoce, que ha escalado, ¿no? Sí. Desde ese cura humilde, desde todo ese proceso. Pero todos tienen que hacer el proceso. Hasta ser como los que siguen el Papa el alto gobierno, si hablamos del normal. parangón de alto gobierno, como casi que canciller, casi que ministro de gobierno, claro. Porque, vuelvo y repito, toda esa mecánica que se hacía, dentro de eso, pues salió a la luz pública, ¿no? Sí, interesante que conozcamos el modus operandi, tanto así que él era el que designaba prácticamente los obispos. Sí. Los obispos era muy cercano también al Papa Francisco, de lo que hemos conocido, ¿no? Y estos hechos también recogen mucha historia, ¿no? Cuando llegan estos hechos como el Papa León XIV y el fallecimiento del Papa Francisco, pues todos estamos volviendo a recordar cómo es la mecánica del Vaticano, cómo es que se nombran los papas. Es una historia agradable que llama mucho la atención y que todos estamos hablando de eso, ¿no? Lo que más conocemos, más queremos, más amamos, más apreciamos, ¿no? A mí me pareció, lo que desconocemos como que... A mí me pareció muy importante también cuando ya es nombrado papa, que habla en 3 lenguas, no la latín, que por supuesto cualquiera que llegue al Vaticano a esa calidad de cardenales, pues tienen que hablar en latín. Habló también en italiano y habló en español. O sea, cuando habla en español, pues le llega a uno más, porque lo va a ver más cercano a la región, ¿cierto? Es el primer papa de los Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Ya veníamos de otro papa americano, porque es que dicen el papa americano, relacionando, como siempre, ¿no? Del americano somos todos, del continente americano, pero bueno, yo pienso que a este papa... que le vaya a lo mejor bien porque es el que nos maneja a nosotros, el que va a estar al frente de la iglesia. Liderar la parte espiritual, la parte religiosa y sin dejar aparte, pero no podemos que lógicamente lo transformamos más como político internacional que si es cierto, volvemos a insistir, es jefe de Estado, quedan las expectativas ya en ese reto de conducir la Iglesia Católica a nivel mundial. Es el reto de ser el Papa 267 y que lógicamente, lógicamente hay expectativas ya en la parte religiosa y lógicamente expectativas porque tal vez Francisco en algunas circunstancias, en las homilías, ahí en ese recorrido, ¿no? Le decían precisamente en ese recorrido que hacía mundial uno de los caminantes que iniciaba prácticamente Juan Pablo II y que le siguió, pero más Francisco, también en esas homilías se pronunciaba sobre los migrantes, se pronunciaba por la sobre realidad. La paz. Exacto, es un evangelio, hay quienes como teólogos han manifestado, es el evangelio humanizado. ¿No? Es que no es solo la religiosidad, es precisamente el día a día del ser humano. El ser humano
que sufre las guerras, el ser humano que es desplazado, el ser humano que no tiene viviendas, el ser humano que tiene una condición sexual distinta, que eso ha sido polémico dentro de la iglesia, ¿no? Entonces es el día a día, eso es lo que no solo la religión católica, sino las demás religiones deben, ese es el evangelio. Ajá. El evangelio no es solo religiosidad. Por eso a veces tratan de polarizar como nos tienen polarizado en el grupo terráqueo, ¿no? ¿Qué es reformista? ¿Qué es tradicional? ¿Qué es del centro? O sea, no sé. Vamos a ver. Ya es la cosa eminentemente religiosa, Sí, pues señor. que el Todopoderoso, porque es un reto desde el punto de vista viéndolo como el pastor, claro, como quien conduce este rebaño de más de 1.400 millones de católicos, sí, apostólicos y romanos. Estamos a través de Guarevisión en política y algo más. Pues a nivel de lo que ha sido noticia, ¿no? Sí, señor. Todo esto articulado. Cuando hablamos de la parte geopolítica, ya no podemos desconocer que lo que pasa por allá, claro, por más lejano que sea, no afecta a nosotros acá también, ¿no? Sí. Como se dice coloquialmente, lo que afecta arriba, claro, también abajo. En todos los temas políticos, económicos, ambientales, en todos lados. Pues lo que tiene que ver de lo tan esperado, ¿no? Que es la expectativa del famoso transfugismo, del volterapismo, ¿no? Sí. Pues había la expectativa de que entonces yo me voy acá de este chuzo, decía alguien, sí, de este partido, de este movimiento, sí, porque aquí no tengo libertad, aquí hay disciplina de perro, decía alguien, sí, y eso no estamos en este momento porque lo manifestaba el senador Chacón del Partido Liberal, sí, que estaba mirando una posibilidad, que fue presidente del Senado, donde se fue con toda contra el expresidente y presidente actual del Partido Liberal Colombiano, César Gaviria Trujillo, que ellos eran los senadores, los parlamentarios, los que estaban frenteando en sí, las regiones, en los municipios, las necesidades, y que eran los voceros, y que los jefes allá en Bogotá era que votaran o no votaran sí, un proyecto de ley, en fin. Se despachó, como se dice coloquialmente. A mí ese tema del transfugismo me sorprendió, ajá, porque yo pensé que sí iba a pasar. Sí, se Aquí veía, lo hablábamos en otros programas, que ellos estaban gobernando para ellos. ¿Cómo es que llama? Gobernando, no, haciendo leyes para ellos, y yo pensé que sí pasaba. Claro. Esto es una gran derrota, sobre todo para el pacto histórico, porque además ellos eran los que lo estaban promoviendo, ellos saben que requerían de eso para fortalecer el pacto histórico, ¿no? Igual se beneficiaban todos, no, era para porque todos, de un lado para otro, claro, pero caer, como la canción, es una buena de señal. Aquí para allá y allá para acá. Sí, pero creo que es una buena señal porque estos temas, cuando se legisla para ellos mismos, pues deja una sensación desagradable, al menos en esta, yo pregunto, hay que llamar la atención que hicieron bien. Aquellos que estaban precisamente bombeando contra la misma institución que es el partido que los avaló y sí, del cual son parlamentarios o son senadores, ¿ahora qué? Y que tenían precisamente la posibilidad de cogerla de Villadiego hacia otro partido. Hablamos nada más, ubiquémonos aquí en Santander, pero es la radiografía nacional. Hablamos ¿con qué partido? De Miguel Ángel Pinto, pues que había Partido la posibilidad Liberal de ser candidato, como dicen, ya lo pusieron a sonar como precandidato del Partido Liberal, sumado a los más de 40 precandidatos que hay. Hablamos de JP, que estaba en el Partido Verde, pero que automáticamente, si se aprobaba el transfugismo, se iba. Claro. Porque tenía la libertad. Eso tiene sus diferencias, además, en ese partido. Hablamos, por ejemplo, de Álvaro Rueda, que se especulaba que en el Partido Liberal, pues, no tenía chico, porque ya no le alcanzaba aquí en Santander. Entonces, había la posibilidad de hacer alianzas en otro partido, o sea, especulaba que el pacto histórico o qué sé yo, entonces en stand-by. Claro. Quedan ahí nuevamente volver a lo que ya estaban preestableciendo, ¿no? Las posibilidades en otros partidos o en otros movimientos, continúan con el pase libre. Bendaño, que estaba en el Partido Verde, pero él tenía pensado conservar ahí, permanecer ahí, pero claro, por ejemplo se quedan con el paso libre. ¿En Santander? En Santander. Juan Manuel Cortés y Erika Tatiana, porque ellos eran parte del movimiento Liga, no del partido Liga, entonces ellos están en libertad. Ajá. La cuestión es si les alcanza. Y la que era vicecandidata, esa sí está amarrada, sí está amarrada, al ¿no? Partido Liga Gobernante. Liga Gobernantes, puede ser que no le den el aval. El Liga Gobernantes arranca con un parlamentario, con ella. O sea, arranca es un decir, porque arranca si le dan el aval.
pero que se puede decir qué es, le toca estarse ahí, porque en el caso de Cortés o en el caso no, de... ellos tienen libertad. Exacto, Ellos tienen libertad. ¿Hasta dónde entra esa polémica después de que ya se hundió en el sexto debate el transfugismo? Sí. Hasta dónde dicen algunos expertos que entonces dan oportunidad que haya ya una rueda suelta, que el transfugismo, por eso están ahorita el Consejo de Estado, Sí. y los tribunales administrativos de Santander legislando, dicen entre comillas, señor. porque quienes deberían legislar en ese tema, es decir, reglamentar la situación, pues hicieron de la oreja cocha. Sí, señor. Entonces dicen el Consejo de Estado, como el Congreso no reglamentó Sí. ese tema de la doble militancia, pues el Consejo de Estado lo interpreta de acuerdo De a las otra forma. circunstancias, porque está suelto, efectivamente. Luis Y Eduardo. lo que no está reglamentado, pues lógicamente en entiende. esas instancias. Sí. Entonces por eso se dice que a veces se llega al choque de trenes, Sí. que eso siendo el Congreso, pero el Congreso no procedió. Dos elementos en ese tema del transfugismo, ¿no? Uno es que no solo aplicaba para los congresistas y pasaba, ¿no? También para los concejales, para los diputados y para los ediles. Y había unas tesis por ahí también que, por ejemplo, para el tema de las demandas de doble militancia que cursan en el Consejo de Estado, si hubiese pasado ese transfugismo, podía haber beneficiado a los que estaban en esas demandas. Eso eran unas tesis, ¿no? De los conocedores, de los temas que uno habla con ellos. Y entonces eso se podía dar. Había un pataleo todavía. Sí, pero ya no, pero tal cosa. Porque casi por lo general la ley no es retroactiva, ¿no? Pero obviamente a los que ya le fallaron, pero los que no. Exacto, ¿Sí me hay entienden? una Los de válvula atrás de ya. escape, ¿no? Una válvula Sí, de escape. ese era algo que estaban pensando que podía ser un salvavidas. Y lo otro es, por ejemplo, el sector del Partido Verde, ellos recuerden que estaban haciendo la decisión que no la han podido hacer. ¿Quién sabe si lo vayan a lograr? O es así sea el salvavidas para el Partido Verde, que está tan desprestigiado en Colombia, creo yo que hoy es el partido más corrupto de Colombia, pero con estos temas de que han caído tantos, ¿no? Cayó, echaron preso, ahorita eso lo hablaremos, al expresidente del Senado, ¿cierto? A Iván Name, Sandra Ortiz, que era congresista del Partido Verde también, Carlos Ramón se perdió, no saben dónde está. Yo pienso que ese tema de la decisión en el Partido Verde Pero sí se va a dar. es una característica precisamente porque hace parte del gobierno. Sí, señor. Pero miramos a Calle, que fue presidente de la Cámara De la de Cámara, Representantes. Andrés ¿Qué Calle. partido? ¿Qué partido? Liberal. Vimos, o sea, yo no sé hasta dónde los partidos tradicionales han estado en crisis hace rato, Muchos, pero hasta dónde todos. estas circunstancias, por eso hasta dónde cuando nacen movimientos, surgen los movimientos, crean expectativas. Sí. Porque los tradicionales, pues, lógicamente han defraudado a través de los escándalos, a través de muchas circunstancias. No hay ningún partido como que se salve, En ¿no? fin, Todos salpicados. y se nos olvida, mire, fíjese, es que es delicado cuando hablamos, cuando los dos presidentes De Cámara y de Senado. uno de los poderes, Imagínese que eso. es el legislativo, ejecutivo, legislativo Donde y se judicial. tramitan todas las leyes. Ellos son los primeros que conocen de todo el trámite de leyes. Efectivamente. Y eso a nivel internacional es un desprestigio. Ajá. Que cogieron preso a los dos principales líderes de las dos cámaras. Los que conducen una vergüenza. corporación, uno de los poderes. Claro. O sea, pasamos inadvertidos eso. Ya se nos olvidó que con base a la Constitución del 91, lo que tiene que ver el fiscal anticorrupción, Sí, señor. preso. Preso también. Y ya volvió ahorita es alguno de los Está que está litigando, litigando. está Pues eso es ayudando a parte de cosas su ahí. trabajo. Pero ya se nos olvidó que el anticorrupción Sí, señor. terminó preso, o sea, y así muchas circunstancias. Por eso cuando decimos de los choques de trenes, Sí, señor. pues en algunas circunstancias la crisis que por ende tiene que, y pone en riesgo, Sí. pone en riesgo la institucionalidad. ¿En quién creer en el poder legislativo precisamente con esta señor. situación? ¿Sí? Sí. Tal vez comenzamos, se nos olvidó ya que Cáceres, el de dele, el cartagenero, recuerda que fue el primer ¿Cuál? presidente, Cáceres es el presidente del Congreso, en algún momento y se nos olvidó ya eso, que era dale con la cacerola, ese se caracterizó por una cacerola que era dale, y fue precisamente Y con Luis esta Eduardo, situación. ese tema y así es- ha seguido el camino. Ese tema de la captura de estos dos, el presidente del Senado, Iván Name, y el expresidente del Senado y el expresidente de la Cámara, Andrés Calle, es un tema que yo pienso que van a haber más órdenes de captura.
Esto no simplemente son ellos. Recuerde que cuando se empezó a escuchar este ruido hace más de un año, se hablaba del nombre de Luis Fernando Velasco, que viene del Partido Liberal, que hacía parte del gabinete de Gustavo Petro. Está también ahí el ministro de Hacienda Bonilla. También está ahí salpicada la doctora Gloria Inés Ramírez, que era la ministra de Trabajo. También se ha dicho que puede estar inmerso también el ministro de Salud, el doctor Jaramillo, y por supuesto Carlos Ramón González, que esos eran los que decían que hacían parte del cónclave, pero de ese donde se tomaban las decisiones para comprar las reformas. Pero hasta donde precisamente se dice y se anuncia que es un número considerable de congresistas, unos de gobierno y otros de oposición, que les dieron herramientas, y por eso se especula que algunos proyectos de ley fueron tramitados dentro de su normalidad porque no hubo, y que ya cuando hubo el inconformismo pues no pasaron. Se especula en torno precisamente a lo que fue la recta final de unos proyectos de ley. Y estos dos que capturaron, uno le da risa, ¿no? Porque se empezaron a conocer los videos, las fotos de cuando hacían campaña con estos, ¿no? Entonces Petro abrazado con Iván Name, con Andrés Calle, y ahorita ya no los quieren. Lo mismo en el Partido Verde, Claudia López, haciéndole vivas allá a Iván Name, y ya ahora que no, que ellos son unos corruptos. Yo no te conozco. Sí. O sea, eso es lastimoso, fíjese que la familia Name es muy amplia, ¿no? Muy grande. Sí. Ahí en el Partido Liberal, después cuando la hija de Name, actual concejal de Bogotá, se ramificaron, es decir, se expandieron algunos apellidos tradicionales de algunas regiones también se han expandido en los partidos, ¿no? Ha sido tan amplio el número de integrantes de unas familias que se ramifican en varios partidos, ¿no? O sea, ¿hasta dónde se da eso? Pues lo permite la constitucionalidad, todo lo que las normas pues no las prohíbe, pero da pie para pensar muchas circunstancias. Y a propósito de lo que tiene que ver, pues el tiempo va a definir las cortes, en fin, todo lo pertinente de lo que es este tema. Ciro Ramírez. Ay, esa es la otra novela. Lo comentábamos de la mayoneta número 2, ¿no? Sí. De la mayoneta número 2, del cual pues un senador murió en prisión, ¿no? En prisión. Dicen que murió. Sí. Otros dicen que lo murieron. Hay especulaciones en eso. La mayoneta número 2. Pues Ciro Ramírez presuntamente pues está implicado en algunas circunstancias de contratación de obras, qué sé yo, y que fue la Corte Suprema de Justicia la que lo mandó a prender, como se dice. Señor. Salió por vencimiento de términos hace ya cerca de 15 días, ¿no? Sí, señor. Pero ahora viene la parte jurídica de los apoderados, que como no fue condenado, recuerda que con él se ha presentado transitoriamente la silla vacía, ¿no? Sí, así es. Pero como no fue condenado, se vencieron los términos nuevamente, salió sin condena, pero sigue vinculado al proceso. Está vinculado, sí, eso es lo que yo iba a decir. No es tanto el vencimiento de términos, sino que la Corte dice el actual, bueno, yo no sé si actual congresista, porque eso lo tendrá que definir la mesa directiva, lo que dice es que no representa un peligro para el proceso, pero sigue vinculado. Vinculado al tema, ¿cierto? Entonces parece Centro Democrático, ¿no? Exacto. Esta semana pues ya hizo lo pertinente para nuevamente hacer solicitud. La mesa directiva autorice el ingreso. Es decir, la silla se ocupa, la que estaba como silla vacía mientras se resolvía. Que vuelve otra vez ahí. Entonces, sigue tema su yeris, de todas formas, ahí de la justicia, no sé hasta dónde, pues, para fabricar leyes. Luis Eduardo, recordémosle a nuestros amigos de política y algo más que este tema de Ciro Ramírez, del Senado, pues, ya que usted dice que está esperando a qué pasa, está vinculado también unos personajes del área metropolitana de Santander, ¿cierto? Un exalcalde del municipio de Piedecuesta, el doctor Raúl Cardoso, y parte de su familia, que algunos también están como Carlos Ramón, desaparecidos. Entonces están vinculados a estos, ¿no? Sí, se habla que precisamente era un apéndice en materia de contratación de ese sector de obras civiles, ¿no? El senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, y que ahí estaban en materia de contratación y que supuestamente no se hizo todo lo pertinente. Entonces Raúl Alfonso Cardoso ¿Él está detenido? Ordóñez
tengo entendido que está detenido como está en una finca, detención domiciliaria. Domiciliaria. Ahí en Piedecuesta está. Un sobrino de él y un hijo, como que también están vinculados, ¿cierto? Raúl Eduardo. El sobrino. Cardoso Navas, el director de planeación de Florida, el director de planeación de Los Santos, el gerente de EMPAS. EMPAS, él fue, sí, me acuerdo muy bien. Y el hijo del exalcalde de Piedecuesta, Raúl Alfonso Cardoso. Vinculados. No sé en qué forma va a repercutir el hecho de que Ciro Ramírez pues haya sido no en el proceso, pues sigue, ¿no? Sí, continúa, ¿no? Pero en qué forma va a afectar de una u otra manera la detención de estas personas, el exalcalde de Piedecuesta, Raúl Alfonso Cardoso Ordóñez, y su sobrino Raúl Alfonso Cardoso Navas, y el hijo del exalcalde de Piedecuesta. No sé en qué forma, pues lógicamente sigue el transcurrir de este Pero yo creo que la semana entrante se definirá si vuelve ese botico al Senado para el Centro Democrático. Ya parece que le oía en los medios de comunicación a Efraín Cepeda, el presidente del Senado, que ya lo pertinente, la parte jurídica, los asesores jurídicos de Ciro Ramírez habían solicitado, y que esta semana y la próxima pues vienen los debates de la consulta popular, viene lo de la reforma laboral, en fin, todo ese lo botico pertinente. sirve. Claro. Ya lo había anunciado, tengo entendido. Recuerda va a participar en eso. Recuerda cuando Álvaro Uribe les decía a los congresistas de la coalición de él, entre esos, voten antes que se lo lleven presos. Algo así, ¿no? Esas no son las palabras, pero eso era, ¿no? El fondo. Eso yo creo que le pasará lo mismo. Rápido con Ciro Ramírez, que necesitamos ahí para que vote, por si se puede ir para la cárcel, entonces que si voto no sirva, ¿cierto? Bueno, pero esa es la justicia y volvemos al Estado de Derecho. Sí, es el Estado de Derecho. Y lógicamente dice que la silla quedó vacía, pero vuelve a ocuparse. Es el Estado de Derecho, o sea, aquí no se puede decir si es culpable hasta que no lo haga. Exacto. Venzan en juicio. Esa es la mecánica que tenemos. Duitama, ¿no? Elecciones atípicas. Duitama, que fueron elecciones atípicas el pasado domingo, sí, ¿no? Sí, señor, Boyacá. Y que doble militancia también, ¿no? También. Tengo entendido. Pero ahí hay un caso para Ripley, ¿no? Que la compañera sentimental de ese exalcalde, pues, se presenta y no solamente gana, obtiene ese respaldo en Duitama por cerca de 22.765. Muy buena votación. Casi que duplica. ¿Que la misma? Una tercera parte más que el cónyuge, que su compañero sentimental, del cual fue precisamente anulada la elección electoral del alcalde de Duitama, y prácticamente pone la vara más alta. Voy a buscar la votación, a ver si ¿me dice cuánto fue que sacó 22.755. ¿Y el esposo sacó, me dice usted que cuánto? Cerca de ¿Menos de la mitad? Una tercera parte menos que o sea, la esposa sacó más que en la elección normal. Tanto así que ella obtuvo el 58% del censo electoral de Duitama. Hay muchas cosas por analizar frente a ese Una alianza tema. prácticamente entre Pacto Histórico y Cambio Radical. Que dicen que, no solo Duitama, hubo otros dos municipios de ahí de Boyacá, que dicen que eran los mismos candidatos también del actual gobernador, ¿cierto? De Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, que eran las fuerzas de él ahí también metidos. La Victoria y Nuevo Colón, adyacentes ahí a Boyacá, es decir, y casi que son las mismas alianzas, ¿no? De las cuales obtuvieron en su gran mayoría el Pacto Histórico y el Partido Verde, sobre todo. Sí, Luis Eduardo, lo que yo quería decirle es que, mire, uno creería que en las atípicas la votación disminuye, al menos en el área metropolitana, cuando hubo atípica las dos veces en Girón, cuando ganó Julia Ramírez y cuando ganó Pacho Suárez, y cuando ganó en Florida Blanca Carlos Roberto Ávila, la votación se mermó casi el 30-20%. Mire, en Duitama pasó lo contrario, aumentó la votación. Entonces, esos análisis hay que hacerlos para las elecciones atípicas que se van a dar en OIVA en estos días y si las que se pueden presentar Pero en habría atípicas. que mirar por qué, ¿no? Todo tiene su razón. Todo tiene, algo pasó. Usted sabe que Tormas está liderando ese paquete, si pudiéramos ser región, del actual gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, petrista, que ha sonado del Partido Verde, es él, no sé de cuál sector, porque el Partido Verde pues está así. Del ala petrista. Y tanto así que está mirando la posibilidad de renunciar hasta el 30 de mayo, tengo entendido que tiene plazo, viendo esa posibilidad. Entonces, lógicamente, pues, ¿hasta dónde miramos? Si dice tener aspiraciones presidenciales, si dice
que con esto pues manifiesta tener un electorado de tendencia de ese sector del Partido Verde y que vuelvo, entonces lo regional hasta donde con Cambio Radical hace la alianza cuando a nivel nacional no hay la química. Bueno, esa es la política, esa es la política. Entonces ahí sí deja mucho que pensar. Entonces ahí vuelve a lo que dice lo que dice precisamente el senador del norte de Santander, ¿no? De que ellos son autónomos en las regiones y que los jefes de los partidos no tienen por qué tomar directrices en torno. Oiga, Luis, antes de pasar al otro tema, otro puntico de eso, o sea, ese hecho particular que fue la pareja, pero utilizaron el viejo truco que hacen los políticos de separarse de la esposa unos días antes, allá en la notaría, me imagino, hacen una escritura pública y tal, pero siguen conviviendo en la casa, siguen de tal, porque me decían que para la votación iban de la mano. Pero legalmente no son parejas, y esa práctica aquí en Santander también, el área metropolitana la utiliza, ¿no? Aquí tenemos el tan cacareado situación de Cambio Radical, ¿no? Bernabé Celis. En ese momento. Que para no inhabilitar a la esposa en la Corporación de la Defensa, en la Corporación de la Defensa. Tenemos el caso particular de un secretario de planeación de allá del municipio de Piedecuesta, ¿no? También. Ignacio. con la es alcaldesa. Él fue alcalde y luego la esposa. Suratá, y entonces yo conozco otros casos. Siendo alcalde, pues momentáneamente montaron la película de separación, medios de comunicación, para que allá en la notaría y que ya no vivían. Pero al menos Ignacio no fue de la mano a votar con la que no era su esposa, como sí lo hizo el de Duitama, que no era la esposa. Freddy, como en muchas situaciones, el descaro, sin asco, como se dice coloquialmente, como decimos en algunas circunstancias, el manejo de los presupuestos sin asco, sin contemplaciones, en fin, como que se le perdió el temor a los organismos de control, a lo que fue en un comienzo cuando nacía ese mecanismo de justicia que era la fiscalía y que se le tuvo en el 91 que se le tenía como miedo, como pavor. Ahora no, pasa como por obra y arte de magia en torno a lo que es estos temas. Estamos a través de Guanevisión en política y algo más. Pues ya entrándonos precisamente en torno a lo que tiene que ver los temas locales, de tanta película también que se estaba montando, ¿no? La Universidad Industrial de Santander, ¿no? Hernán Porras Díaz, ingeniero civil, 3 periodos de 3 años, es decir, 3 o 4 años. Sí, señor, son 3 años y ya llevaba 3 periodos, o sea, 9 años. Ese va para 12. Fue elegido con el porcentaje dentro de la mecánica de más del 20% sobre el segundo competidor, que era la rusa. Entonces, lógicamente, dentro de esos parámetros obtuvo ese respaldo de alumnos, de docentes, de directivos, ganó en todos los sectores. Entonces, automáticamente, pues fue con una querella, ¿no? Un magistrado, tengo entendido que había establecido una querella para que había un mecanismo. Ahorita que están muy de moda se me va el nombre técnico de recusación. Una recusación. Tan de moda la recusación. Entonces paralizó por casi 10 días, ¿no? 10 días largos. Mientras daba respuesta a la Procuraduría. Entonces, pues, el día de ayer, ahí en la gobernación, en la oficina del señor gobernador, pues se le dio la posesión del Consejo Superior de la Universidad, que es el que precisamente hace este protocolo. Nuevamente, pues, arranca el señor ingeniero civil Hernán Porras Díaz en su 4º periodo como rector de la Universidad Industrial de Santander. Yo no sé hasta dónde, pues, le escuchaba ahí en una rueda de prensa que manifestaba que ya él cree haber hecho, desde el punto de vista de estructura física, de haber formalizado también acá en algunas provincias, en García Rovira, en Barranca Bermeja, algunas provincias, descentralizando la Universidad Industrial de Santander, que pensaba, y la meta era internacionalizar en a esos la 3 años. Universidad Industrial de Santander. Me parece bien. Y que le mete un poquitico de investigación, era lo que decía la otra contendora que estuvo cerca. Recuerdo que eran más candidatos, pero la que quedó segunda fue la doctora Elena, que le decía que le metiera la parte de investigación. Pero hay un tema también importante frente a esa elección del rector, que ya lo ha ratificado el Consejo Superior de la UIS y por supuesto quien lo preside, que es el gobernador. Es que algunos sectores politiqueros en Santander, tratando de poner
en controversia tanto al gobernador como al rector Porras, unos politiqueros ahí de oficio que querían diciéndole mentiras a Santander de que es que el gobernador tenía un candidato. No, ahí los vimos digámoslo así, en la formalización de ya dejarlo como rector, que tenía que hacer reconocimiento, unas imágenes donde el rector Porras con el gobernador Juvenal, hay una confianza entre ellos y por lo que veo van a seguir trabajando por la educación de Santander, lo que siempre el gobernador ha llamado la acción unificada para la educación en este caso. Entonces todos esos mantos de dudas de poner a pelear tanto al rector como al gobernador no les surgió, no les salió esa jugadita. Tanto que el señor presidente de la República en la inauguración de lo que fue esa obra adjunta ahí a la Universidad Industrial de Santander en tema investigativo, que usted manifiesta que comienza, precisamente alababa ese trabajo del ingeniero Hernán Díaz, como Hernán Porras Díaz, como rector, y a fe que precisamente era una contradicción a lo que usted lo manifiesta, algunos sectores afines al gobierno central le daban garrote, mientras que el presidente alababa, porque hay algo característico. Me decía el mismo rector ahí en la rueda de prensa, decía que él estuvo vigilando la obra, sin ser interventor ni nada, pero él como ingeniero civil, desde cuando comenzó la obra, recuerda que esto es prácticamente un empalme de dos gobiernos nacionales, ¿no? Y el que inaugura, pues el que queda en la placa, ¿no? Claro. Eso es en toda la obra. En la que local, ahora no puede ponerle regional, placa, ¿no? Porque pero viene el y que queda ahí en el nombre, que el que inaugura, el que echa el discurso, bueno, qué sé yo. Y manifestaba que precisamente en torno a lo que es el que con su profesión la aplicó a controlar la obra. Y fácil, se puede decir que fue un tiempo récord. Una de las obras públicas que a nivel nacional y a nivel regional, menos dentro del plazo estipulado que estaba la construcción. Como si fuera una obra privada. Efectivamente. Y gran parte se debe a lo que fue que el señor rector estuvo ahí al tanto de lo que fue la culminación de esta obra. Bien, y que lógicamente con lo que manifestaba en la rueda de prensa, pues el objetivo es internacionalizar a la Universidad Industrial de Santander. Pues aquí hay que desearle éxitos a Porras, que termine sus 3 años para que complete su gobierno de 12, pero como digo, la jugadita que querían hacer los politiqueros en Santander de poner a pelear al rector Porras con el gobernador Juvenal Díaz no le salió. Él mismo lo decía, cuenta con el apoyo regional del señor gobernador y cuenta con el apoyo central. Él vuelve el discurso que se dio por todos los medios de Gustavo Petro como presidente, alabando ese trabajo de Hernán Díaz Porras en la gobernación, Hernán Porras Díaz en la Universidad Industrial de Santander. Bueno, otros los temas, ¿no? Tan esperar los medios de comunicaciones nacionales, regionales, de la Comisión Quinta. Uy, la peligrosísima. Del Consejo de Estado, esa guillotina que está afilada, pues se vio registrada, fue en la gobernación del Magdalena, ¿no? Sí, descabezado. Doble militancia. Ya se venía decidido sobre la gobernación de San Andrés. También. Otra gobernación por allá de los Llanos, ¿no? Sí, señor. Había expectativas aquí en la región, en el área metropolitana. Y la Comisión Quinta, pues no sé si no alcanzó. Le oí personalmente al presidente del Consejo de Estado en lo que fue una audiencia que tuvo en Pasto. Todo el Consejo de Estado se desplazó muy bien, magistral, una charla magistral que hizo, incluso casi que veía como un choque de trenes contra la Corte Suprema, ¿no? Recriminando algunas situaciones de lo de las campañas, en fin, todo lo pertinente, pero magistral. Yo pienso que elocuente, técnico, en el aspecto legal, el aspecto jurídico, lo que exponía el presidente del Consejo de Estado. Pero las expectativas es, bueno, que las defensas pues de quienes están ahorita dependiendo del Consejo de Estado, de la Comisión Quinta, pues lógicamente siguen el pataleo, es normal, ¿no? Tiene que ser vencido en todos los estados, en la segunda instancia. Cuando hablamos de Bucaramanga se rumoró pues la apelación que hizo nuevamente
los apoderados del alcalde Una de Bucaramanga, solicitud una hicieron. solicitud de que nuevamente se iniciara de cero, ¿no? Que dejara sin piso lo del Tribunal Administrativo de Santander, no sé hasta dónde. Ese tema del Consejo de Estado, el temible Sala Quinta del Consejo de Estado, sesiona los jueves de cada semana y el orden del día lo sacan los martes para tratar los temas de ese jueves. Y había, pues son temas nacionales, no solo temas electorales, sino también dar respuesta de tutelas y otros temas administrativos. Había 5 o 6 hechos de la parte de Santander. Una era que estamos esperando la decisión también del alcalde José Fernando Sánchez de Florida Blanca, que me dicen que eso va por buen camino, yo creo que ahí no hay ningún problema. Igualmente... ¿Buen camino para qué? Para que siga. Para que hay siga. que clarificar. Porque bueno, sí, los que no quieren el buen camino es que no vayan. Sí. No, José Fernando Sánchez que va con buen camino para expectativas de él y de la ciudad, porque tenga la plausibilidad que el alcalde no está, es malo para la ciudad. Entonces, y había también 2 concejales de Florida Blanca. Marcos Solarte, que esa sí la sacó. Ya salió el fallo y quedó a favor de él. ¿no? A favor de él. Hay que clarificar, ¿no? A favor de él. Hay otro, creo que es del Partido Liberal, o de la UNO, también no se ha dado respuesta. Había uno de Vélez. Y por supuesto, Jaime Andrés Beltrán, que no era fallo, era un auto. Era dar respuesta a algo que tiene que ver con el proceso. De la defensa. Y en esta misma solicitud también la defensa del alcalde de Bucaramanga había dicho que dentro de la demanda no habían soportado un documento que según era requisito para el desarrollo de la misma demanda. Pues aquí el Consejo de Estado le respondió que ese documento lo van a solicitar, se lo solicitaron a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral para llevarlo allá, ¿cierto? Es decir, que el tema va a continuar. Pues es una labor que está haciendo la abogado, defensa y ese es el trabajo, es para válido, eso le para pagan. eso lo contrataron. Exacto. Entonces, el documento que solicitaban es el documento donde aparecen los que se inscribieron en el partido del alcalde de Bucaramanga. Y ahí se inscribieron en ese partido tanto gente de Salvación Nacional como gente de Colombia Justa y Libre. Entonces, ahora pues estamos esperando si en el próximo orden del día de la semana entrante, el próximo jueves, está para fallo eso o el otro, o cuando ellos digan. Pero no pasó eso de que eso se va a volver al Tribunal Administrativo de Santander, eso no va a pasar. Parece que eso no va a pasar. Porque eso es la segunda instancia, si pudiésemos decir, guardando las proporciones, pues es superior, ¿no? Ya una instancia a nivel final. Central de corte, el Consejo de Estado. Y en vilo, entonces, todos los demás, Piedecuesta y Girón, entonces esperando qué pasa con Bucaramanga para ver cuándo le toca el turno a ellos, ¿no? Y esa pelea por los grupos de WhatsApp, de que este ya se va a caer, que este no, y esos son unos conflictos todos los días. 18 de mayo, elecciones en Oiva, ¿no? Bueno, ya. Fíjese cómo pasa el tiempo. En Oiva fue por el motivo. El tema comúnmente le llamamos trasteo de votos. Transhumancia. Pero el técnico es transhumancia. ¿Sí? De llevar Ojo, y traer. Que no lo cometió el alcalde. Que la transhumancia se vio dentro de todo el municipio. Por eso es que se cae el alcalde, pero no es que el alcalde los haya llevado. En un caso ese, ¿cómo hacen que... No se puede identificar. Exacto. ¿O por quién votaron? Los trajo Freddy Garzón, que era candidato, pero le votaron fue al otro, por ejemplo. Sí, o sea, la elección es de mañana en 8. Efectivamente. Tendremos alcalde hoy y que continúan 3. Uno de esos, el que supuestamente, al que se le anuló la elección. Que si llega a ganar, le va a pasar lo mismo que el de Apartadó, que ganó, pero al otro día... el Consejo Nacional Electoral y todas las magistradas de no puede, y ganó el segundo. Volvemos a lo que decían algunos expertos en ese tema. El Congreso que debería regular en ese tema de la doble militancia, sí, eso hay que pues regularlo. se quedó. Entonces es cuando nosotros decimos, oiga, es que la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, otros entes están cogobernando, están colegislando, pero precisamente... Quien debe no legisla, quien debe reglamentar. Ese tema toca ya mismo arreglarlo. Efectivamente. Problema para los municipios, para los departamentos. Pues queda esa expectativa, la ola invernal, que son 56 municipios de Santander que están en alerta. ¿En riesgo? Lastimosamente Barranca Bermeja pues fue declarada también una emergencia especial precisamente porque ya las aguas están haciendo daño suficiente. Siguen comunicados la vía García Rovira, Curo García Rovira, la parte alta del municipio de Piedecuesta
vía de las Amarillas hasta Sevilla, Hasta incomunicada, un sector característico. Yo recuerdo de niño que en el sector de los Rojas, Sí. es constante y permanentemente, se dice que cerca de 100 metros el derrumbe, han Deslizamientos. logrado levantar algunos tramos, pero esa Sí, es la señor. parte central. Pues Freddy, las expectativas siguen, continúan de lo que tiene que ver precisamente, pero ya comienza a clarificarse de lo que es las armaduras, de los Sí. montajes de quienes aspiran al Congreso, porque hay que recordar que estamos en el año electoral del año 2026, ¿no? No, eso es un año y que electoral. lógicamente pues ya el transfugismo, el que no se haya aprobado, pues deja quieto donde están, a Sí. los que están ahí tienen que quedarse, ¿no? No, Pueden- este año no solo va a haber, o sea, es un año completamente electoral porque son las atípicas, la consulta popular, si pasa, las elecciones al Congreso, estamos todos los días de aquí hasta luego las presidenciales. las expectativas Política. de la incertidumbre de los alcaldes del área metropolitana, de otros Sí. municipios, en fin, continúan, ¿no? ¿Sí? Hay quienes dicen que ya es suficiente, deberían continuar, otros que, bueno, pero estamos en un Estado de Derecho donde hay unas Sí. normatividades, en fin, todo lo pertinente, pues mirar qué nos atrae, que Sí, señor. lógicamente ojalá que todas estas situaciones de la ola invernal no se aprovechen para otras circunstancias, ¿no? Porque ahí tenemos el ejemplo de la a unidad nivel de riesgo. nacional, que es lo que más se vio. ¿Cómo se perdió y la platica? hasta dónde se perdió la plata, hasta dónde todos esos rifirrafes y hasta dónde Y los ahorita que problemas arranca- siguen todavía que arrancan las allá, campañas y con esa platica, y mientras las tanto los emergencias. rifirrafes y allá el ciudadano con las necesidades de satisfacer en la vereda, en el barrio, en fin, todo lo pertinente. Mientras tanto, las escandolas de que izquierda, que derecha, que centro, que no sé qué, pero las necesidades en los pueblos, en los municipios, continúan sin satisfacerlas, sin Sí, plan señor. de choque. Pues Freddy, ya estamos sentando en la recta final de este encuentro semanal de política y algo más. Luis Eduardo, muchísimas gracias por la invitación y como dijimos en un principio, un saludo especial para todas las mamás en su día mañana, que las traten aún más con cariño mañana, como usted lo decía, y esa frase de cajón de que todos los días son Día de la Madre, que es cierto, pero mañana que sea un día más especial y para aquellas mamás que no están, pues una oración y recordarlas siempre. La reina del hogar, como ha sido siempre, ¿no? Sí. Eso es parte fundamental, ¿no? Pues yo a veces de niño escuchaba, ¿no? Que llevan que ollas, que pasé el sancocho, que llevan que platos, que licuadoras. Pues es un detalle, pero no. Ya no- Debe ya ser no algo utiliza más casi. personal, porque si no, la reina del hogar termina ya de chet, termina ya en otra. Y buen comportamiento, no solamente este día de celebración de Día de Mamá, sino constante y permanente, y un abrazo muy fraternal a todas las mamis, a quienes ya el Todopoderoso se nos las llevó, pues rogar en sus oraciones, en nuestras oraciones, que el Todopoderoso las tenga en su santo reino. Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo El Denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Barrio Jaimes, les invita para que continuemos ahí la sintonía de la parrilla del Canal 2 de Digitel. Y a las provincias que retransmiten los diferentes sistemas de televisión, cordialísimo saludo acá desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, los estudios de Guarevisión en el municipio de Piedecuesta. Muchísimas gracias y la próxima semana estaremos, Dios mediante, reencontrándonos en otra cita de política y algo más.